Dios les bendiga y les guarde. Es una gran bendición poder contar con su presencia en este día, con nuestro programa Sé Hombre, un programa dedicado para el sacerdote de la casa, pero también para toda la familia. Como siempre, su hermano y amigo Darling Ureña, y aquí está mi compañero de batalla Daniel Ruiz. Aleluya. Aquí estamos nuevamente, así es, dispuestos para la buena obra, las obras del Señor, porque creemos que hay promesas. El Señor dijo que hiciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y exponer una buena palabra forma parte de esas obras que Dios ha preparado de antemano. Y aquí estamos nosotros como esos enviados que quieren bendecir la vida de muchas personas. Así que disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para que reciba una palabra que le va a santificar por completo. Y lo va a edificar, porque la verdad es que la palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos va sacando esas cosas viejas de la mente y comienza a establecer los parámetros de Dios. Le quiero recordar, por favor, que puede o que debe, ¿verdad?, darle la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un programa, un contenido en esta plataforma Iglesia Buenas Nuevas RD, pueda llegarle a su teléfono o computadora o tablet y usted pueda participar de los programas que se dan aquí, que son variados. Todos los días hay contenido y si usted se inscribe todos los días va a tener una notificación de un contenido y usted puede disfrutar, compartir. Hay programas para jóvenes, para parejas, para testimonios, un sinnúmero de contenido que usted puede compartir, o este programa, que es un programa de enseñanza, puede compartirlo con sus amigos, grupos de WhatsApp, familiares y demás, para que todos estén enterados de lo que Dios está haciendo en estas plataformas, que no todo es malo, ¿verdad? No todo es ¿No? Y como dice el Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, queriendo decir que toda palabra de Dios no puede ser menospreciada, subestimada, porque trae luz. La más sencilla palabra de Dios trae luz. Gloria al nombre del Señor. Pues miren, amados, tenemos un tema interesante el día de hoy, y es un tema de evangelismo, ¿verdad? Básicamente es un tema evangelístico, más que todo que en estos tiempos mi pastor Pedro Piñeiro ha estado insistiendo con que nos preparemos y nos embarquemos, ¿verdad?, en esa maravillosa experiencia de evangelizar, de mostrarle a la gente al Señor. Pero para eso nosotros tenemos que conocer muchas cosas, tenemos que saber muchas cosas que son básicas dentro del cristianismo, dentro de nuestra fe, y a veces pasan desapercibidas, ¿verdad? Por eso vemos gente que en vez de ellos mismos hablarle del Señor, dice, te invito a la iglesia, porque para ellos es más fácil agarrar a una persona y llevársela, ¿verdad? Mejor te llevo allá para que allá te expliquen bien el asunto. Wow. Porque no han desarrollado, ¿verdad?, vamos a decir así, la capacidad, la confianza de predicar este evangelio, de entender que ellos son enviados de Dios para las naciones, para que sean testigos, testimonios vivos de lo que Dios puede hacer a través de un hijo, una hija de Dios. Entonces a veces eso
yo siempre utilizo la palabra deberíamos, ¿verdad? Deberíamos estar listos en todos los aspectos, pero también hay que ver que no, ¿verdad? No todos tienen la gracia o la capacidad para introducirse, ¿verdad? En la gente y decirle, mira, Cristo te ama, no sé qué, pero deberíamos todos tener la capacidad de poder hacer esto. Entonces, Así es. el tema que quiero tratar hoy es enviados de Dios, los enviados de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que entender al momento de salir, al momento de establecer el reino de Dios en los sitios, es que nosotros somos embajadores de Dios. Embajadores. Y el embajador no se representa a sí mismo, sino que representa una nación. Representa un gobierno, un reino. El reino no es terrenal en este caso porque es un reino celestial. Es un reino espiritual y todas las cosas, todas las normas, las normativas de ese reino son espirituales. Todo el ordenamiento jurídico es espiritual. Entonces nosotros tenemos que conocer de qué se trata este enviado, esta asignación que nos hace el Señor, de enviarnos al mundo en medio de lobos, ¿verdad? En medio de serpientes y escorpiones, en medio de tantas plagas, enviarnos para que nosotros demos un mensaje de luz a las naciones. El apóstol Pablo, en esta carta de Romanos, él comienza a establecer sobre los romanos la necesidad de que entiendan primero que Jesús es el epicentro del evangelismo. O sea, el Señor es el epicentro del evangelismo, hacia donde todos debemos proyectar el evangelio, porque la palabra de Dios dice que el Señor es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede accesar al Padre sin primero haber transitado por el Señor Jesús. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo trata de enseñarle a los romanos es que ellos entiendan que Jesús es la respuesta, que Él es el que descendió al sepulcro, pero que también se levantó del sepulcro. Y ese levantar del sepulcro nos dio la garantía, la certeza de que lo que nosotros estamos hablando tiene poder. Exactamente, ese es el testimonio Exacto. que va a certificar, va a justificar esta fe que nosotros hoy tenemos, esta creencia, esta palabra que transmitimos. Exacto. Entonces el apóstol Pablo dice a los romanos, ¿más qué dice? Romanos capítulo 10, verso 8, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso habla de una persona que cuando alguien va a ser enviado, primero tiene que tener un mensaje. Primero debe tener un contenido, porque ¿de qué va a hablar? Imagínate que tú mandes un mensajero sin ningún mandado. Queda sin efecto. ¿Cómo tú vas a mandar un mensajero? Ve a tal reino. Ajá, ¿y qué hago allá? No, debo llevar un mensaje y ese mensaje lo debo tener claro. Entonces aquí le está diciendo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, es una persona que ya debe haber preparado en su vida, en su corazón, una experiencia con esta información. Ya debe haber tenido. Yo siempre he dicho que las canciones que tú mejor cantas son las que tú interiorizas. Si a ti te dice, mira, apréndete eso rápido, que eso es para mañana, tú como que, ay, sí, te la aprendes, ¿verdad? En palabras, pero como que en contenido tú no puedes expresar la emoción que tal vez lleva la canción porque tú todavía no la has interiorizado. Exacto. Por esa razón tan obvia. Exacto. Entonces, cuando el mensaje no ha sido digerido, no ha sido interiorizado, nosotros tenemos temor a hablar, no queremos hablar, no queremos demostrar que somos, nos escondemos, pero es precisamente porque no tenemos un compromiso, no tenemos la sustancia del mensaje, la sustancia del sermón en nuestras vidas y nos complica eso. No hay un depósito. Nos complica el hablar y el predicar porque no hay un depósito, no hay una estructura. Pero aquí él está hablando el apóstol Pablo diciendo, cerca de ti está la palabra en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra
de fe que predicamos, la que está cerca, la que está en tu corazón y está en tu boca. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si fuese lo contrario, si no tuviese la palabra en la boca y el corazón, el apóstol diría, no podemos predicar. Exactamente. Simplemente no podemos predicar. No tenemos que decir. Porque ¿qué mensaje vamos a llevar? Mire, usted no puede inyectarle a la gente un sermón. A la gente más fácil usted puede contagiarle una fe por un testimonio que inyectarle un sermón. ¿Por qué? Porque mucha gente puede ser elocuente, hablar bien, hablar bonito, tener mucha filosofía. Ahora, cuando esa filosofía y esa palabrería no está sazonada con una unción, con un testimonio, con una convicción, un denuedo, entonces la gente te va a oír, pero tu mensaje no va a ser trascendente. No va a tener una mayor implicación que lo que tú estés diciendo en el momento. Ahora, cuando esta palabra, por eso cuando vieron a Pedro predicar por primera vez, dijeron, no, pero este no es el pescador. Este no es el que estaba pescando allí chillo y tilapia en el río. Este es otra persona. Este habla como un rabí. Cuando dicen que habla como Jesús es porque hablaba como un rabí. Bueno, precisamente hablaba como un rabí. Hechos 4, creo que el versículo 31, que es cuando Juan y Pedro están ante el concilio, y dice que los fariseos, los que estaban allí, les reconocían que habían estado con Jesús porque ellos sabían que eran gente sin estudio. Pero el que ellos hablaran con aquel denuedo tenía un sello y era el sello de Jesús. Exacto. Porque Jesús es el maestro que hablaba con aquella autoridad. Y esa autoridad la transmitió para... Exactamente. O sea, eso habla de una digestión del testimonio. O sea, se ha digerido, el testimonio de Cristo. Se ha digerido las palabras de Cristo. Todo lo que pasó fue digerido por ellos. Y obviamente cuando es digerido, es absorbido. Pero ciertamente ellos tenían el testimonio porque realmente lo que define el testimonio en sí es el Espíritu Santo. El primer testigo es el Espíritu Santo. Él es el que da testimonio. Porque Jesús le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el Espíritu es el testimonio. Exactamente. Entonces, obviamente, el Espíritu Santo le daba testimonio a ellos de que Cristo era el Señor entre nosotros, Emmanuel. Pero el mismo Espíritu que testificaba de Cristo ahora está testificando de nosotros por Cristo. Porque Él no lo dejó como un paracleto, ustedes no van a estar solos, sino que ahora yo le voy a dejar mi Espíritu que los va a testificar de ustedes por mí. Y va a hablarle, va a convencer a la gente. Por eso dice que el único que convence de pecado y juicio es el Espíritu. O sea, Él es el que va a testificar de que tú eres diferente, aunque estés en el montón. ¿Entiendes? Porque el que tiene, tiene, y el que no tiene, obviamente, sí, no tiene. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, el asunto con la salvación es un asunto que es hasta básico. O sea, es básico entenderlo. Es básico entenderlo. Confiesa y cree. Ese es, pero obviamente el confesar y creer no es que es algo fácil. O sea, tú lo lees, tú dices, pero eso es fácil. No. Porque para tú poder tener esa convicción que se necesita, para que tu boca lo confiese, tú tienes que estar desbaratado, roto. Tú tienes que haber estado desarmado de allá y venir así desarmado, porque yo creo que cuando una gente se convierte sinceramente es cuando está desarmado. Cuando ya está desbaratado, desarmado ya. Que todas sus estructuras humanas fueron derribadas. Como dicen de manera más básica, desgranado. Desgranado.
Y ahí tú ves que vienen, ya tú sabes. Y ahí entonces su arrepentimiento y sus palabras, su conversión es sincera. Fíjate la importancia de la palabra en este caso, porque el apóstol Pablo está citando Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 12 al 14. Está diciendo que nadie puede decir quién subirá al cielo, quién irá por nosotros al otro lado del mar para traernos la palabra, sino que la palabra ha sido dada. Exacto. La palabra ha sido dada. O sea, tú no vas a poder presentar, no, yo vengo a aducir delante del rey, delante del trono, que yo tengo un argumento que atenúa mi falta de palabra porque no la tenía al alcance. Pues sí, la palabra se dio, la palabra no está arriba para que diga quién irá por nosotros, la palabra ya te ha sido dada para que tú tengas esa palabra y entonces tú puedas dar esa palabra que tiene un poder. El salmista en el Salmo 119, verso 155 dice, lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos, o sea, no buscan esa palabra tiene poder. Entonces, tenemos que tener presente que la palabra nos ha sido dada, la cual vamos a usar para predicar, la cual vamos a usar para llevar la buena nueva, la cual vamos a usar para evangelizar a otros que no tienen esta fe que nosotros tenemos. Exacto. Y obviamente cuando ellos vean el denuedo por esta palabra que ya fue digerida, interiorizada por nosotros, porque es como te digo, tú no vas a dar lo que no tienes. Si tú ya interiorizaste, es más, cuando tú estás vendiendo un producto, lo primero que te dicen es, pero prueba el producto, pues tú tienes que estar seguro de lo que tú estás hablando. Y un vendedor sabio prueba el producto antes de venderlo. O sea, si el producto puede probarse. Porque, por ejemplo, si tú lo que estás vendiendo son trasplantes de cabeza, pues no, obviamente tú no vas a probar eso, porque tendría que quitarte la tuya para probarte otra. Pero lo que te quiero decir es que si tú eres un vendedor sabio, tú necesitas tener obligatoriamente que conocer lo que tú estás vendiendo. Por supuesto. Tú necesitas tener los detalles, porque tú necesitas tener la respuesta sobre cualquier cosa que se vaya a preguntar. Y no es que Jesús es un producto para venderse, ni el Evangelio tampoco lo analogía. Es simplemente una comparativa de que usted como hombre, mujer de Dios que anda profesando una fe, usted no solamente debe decirla de boca, sino que usted tiene que estar empapado de esa fe. Y el Señor le dijo a Nicodemo también que cuando Nicodemo no entendió eso de nacer de nuevo, tanto que le pregunta al Señor, ¿pero acaso puede un hombre viejo meterse de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Jesús estaba hablando del nuevo nacimiento por el Espíritu. Y él le dijo, nosotros hablamos lo que hemos recibido. Y cita un tema que algunos se hace un poco polémico porque algunos lo interpretan de forma no propiamente conveniente. Cuando dice en el verso 13 del capítulo 3, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahí lo que quiere decir es que el Señor es el único que ha traído la palabra. Él es el que ha dado la palabra porque Él la recibió allá. Jesús dice, yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras del que me envió. Exacto. Y más adelante en el capítulo 4, en el verso 34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Entonces Jesús es el que ha subido, es el que ha subido, el único que ha subido para traer la palabra. Esto dentro de un contexto, no puede interpretarse de manera general para que la gente empiece a decir que nadie ha subido al cielo, sino Jesús nada más. No, eso es lo que le está queriendo decir a Nicodemo, es que si él le dice en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Pero resulta que yo soy el celestial, yo vengo del cielo y yo he traído la palabra y aquí está la palabra que tú estás oyendo. Una palabra de revelación. Entonces, para salir a hablarle a alguien, al hermano, al primo, lo primero es que debemos testificar con nuestras acciones que de verdad ha habido un cambio en nosotros. Exacto. Porque sí, si la palabra verdaderamente, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, está en tu corazón y ha impactado positivamente tu vida, tu alma, y tú eres un nacido de nuevo quiere decir
que todas tus cosas son nuevas. Debe haber una coherencia entre lo que testificas y tus acciones. Exactamente. O sea, tienes que, obviamente, comenzar por ahí. Si tú eres un nuevo creyente y estás tratando de ganarte a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos de trabajo y no sé qué, lo primero que tú tienes que hacer es traer esa coherencia entre lo que hablas y lo que muestras con tus acciones, para que ellos crean por el testimonio y tus palabras también. O sea, yo digo, no, ese muchacho lo que él habla es serio porque él es un muchacho serio. Esa mujer lo que habla son cosas serias porque ella es una mujer seria. No, y es tan importante las obras tuyas porque el mismo Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos no están dentro de los árboles, sino fuera de los árboles, expuestos. El Señor no dijo, por la palabra que ellos digan, tú conocerás quiénes son. Exacto. Sino por las acciones de ellos. Entonces, en este caso, bueno, nosotros recibimos una palabra que se supone impactó nuestras vidas. Debe haber lo que estamos diciendo, una coherencia entre las palabras y las acciones. Ahora, después que ya tú estás en eso, de que alguien de verdad, tú ves la necesidad que tiene y está tratando de entrar en el camino del Señor o no sabe cómo, tú tienes toda la autoridad para explicarle en el nombre del Señor que si confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. O sea, tú no puedes esperar, es bueno que lo traigas a la congregación, que lo invites, eso es excelente, pero hay cosas que no pueden esperar a que tú lo lleves a la congregación. Hay cosas que son 911, que tú tienes que orar y saber qué hacer, saber guiar a la persona hacia el Señor. Explicarle, mira, cree en tu corazón, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y serás salvo. Y eso es algo que tú puedes hacerlo como creyente. Eso es algo que tú debes hacer como hijo de Dios. Ese es nuestro llamamiento santo, el ministerio de la reconciliación. Que nos ha sido dado. Que nos ha sido dado. Entonces tú tienes que enseñarle a ellos que si confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, se declara, de verdad yo necesito esto, yo voy a cambiar mi vida, yo voy a dejar todo aquello y voy a comenzar. O sea, y ver esa actitud en una persona lo convierte ya en una persona convertido. Sigue diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso tú tienes que poder enseñárselo a alguien. Eso tú tienes que poder compartirlo con alguien. Es como decía al principio del programa, hay gente que prefiere decir, no, te invito a la iglesia, y lo invitan 500 veces, teniendo la oportunidad de ellos mismos poder expresarle a esas personas cuál es el llamamiento, cuál es la clave de lo que tienen que hacer. El apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, verso 15, dice que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Claro. Ante todo aquel que demande razón de la fe que nosotros tenemos, nosotros debemos estar preparados por medio de la palabra para entonces dar respuesta o darle una palabra a todo aquel que se nos cruce en el camino. Hay que estar preparado. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, las preguntas que están aquí no son preguntas que se le hace a una persona creyente, sino que se las hace precisamente a los creyentes. Y el apóstol Pablo está preguntando y les dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, son preguntas. ¿Cómo alguien puede invocar a un Dios en el cual no ha creído todavía? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjate, la segunda pregunta incluso es más importante. ¿Cómo la gente, cómo tú crees que van a cambiar si no han oído de ese Dios? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Quién les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, el ciclo debe cumplirse. Esas preguntas deberíamos hacernoslas todos los cristianos que tenemos esta gran comisión. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Estas preguntas no están negando nada. Exactamente. Estas preguntas están diciendo,
¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ajá. O sea, la gente va a creer en alguien que no le ha sido anunciado. La gente va a creer en alguien que no lo han oído. Y la gente va a creer en alguien sin haber quien les predique. ¿Quiénes son los que hacen eso? Nosotros, los cristianos, los que hemos sido comisionados, exacto, los que somos embajadores, los que hemos recibido la palabra de la reconciliación. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién le corresponde predicar? ¿Y a quién hay que predicarle? Eso tenemos que tenerlos presentes todos aquellos que tenemos ese llamado, que tenemos esa comisión, que hemos sido enviados para dar esa buena nueva. Y cuando el círculo se completa, que ya son personas que pasaron de ser, vamos a decir así, nuevos creyentes, y ya ellos recibieron en su corazón, entonces ya llegará el tiempo de que ellos prediquen. ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Dice el 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es importante que nosotros entendamos algo muy importante. Todo lo que nosotros hacemos en las iglesias, todas las cosas que nosotros, de las cuales somos partícipes, nosotros no nacemos sabiendo esas cosas. Así es. Incluso si nosotros miramos la distancia que hay desde la nación donde nació el Señor hasta esta, el tiempo en el que nació Jesús, cuando viene a ver en esta isla no había nada, ni nadie, cuando se comenzó la República Dominicana me refiero. Y muchos otros países del mundo tal vez no tenían ni siquiera habitantes. Sin embargo, ya el Evangelio se estaba gestando, estaba naciendo. Perdón, quiero decir, estaba brotando en esas naciones de Oriente. ¿Y cómo es que eso ha llegado hasta nosotros? Sino porque han habido gente que han llevado, transportado esta fe de generación en generación. Qué importante que tú mencionas eso, Darling, porque en las Escrituras, en el libro de Hechos, dice que Pablo se consigue con unos filósofos que son de los epicúreos y de los estoicos. Estuve haciendo unas investigaciones y decía que esta gente duró en total 7 siglos. Pero el Evangelio, partiendo desde la época de Jesús hasta nuestros días, tiene más de 2000 años. Exacto. O sea, no ha declinado con el tiempo. Y eso es importante que lo consideremos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto que nosotros queremos enfatizar? El Evangelio, la predicación del Evangelio, es algo necesario y vital para la vida de la iglesia sobre la tierra, porque es lo que hace que el Evangelio siga creciendo, siga multiplicándose y siga también impactando la vida de la gente. Porque el objetivo del Evangelio es impactar la vida de la gente para salvación, para bienestar, impactar de forma positiva la generación, impactar de forma positiva el hogar, los hijos, la pareja, la familia. Y todo lo que viene a través del Evangelio es para salvación de las almas, salvación de la gente y que cada persona pueda vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero lo que quiero decir es cómo desde allá viene este Evangelio corriendo a través de diferentes hombres y mujeres que se han ido moviendo en el tiempo. Gente llevando un testimonio por el Espíritu y llevando también una palabra fresca y predicando. Y esto no se va a detener. Entonces nosotros como creyentes tenemos que procurar no estar sentados solamente en una silla de una iglesia y congregarnos 2 días a la semana, sino que tenemos que ser también de ese equipo que aprende, que se nutre, que come, ¿cómo que se dice? Se hace parte del cuerpo y a la vez, ¿verdad? Busca que otros se hagan parte también. Nosotros queremos insistir con esto porque estamos en un tiempo de evangelización. Atendamos al llamado, ¿verdad? Creo que hay un mover espiritual de evangelización. Dios está llamando a su pueblo a las calles, a los estadios, a las aceras, a los clubes. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de movernos
en los diferentes aspectos, en los diferentes escenarios que Dios nos ha permitido estar y soltar la palabra, una palabra de fe convencida, una palabra sazonada con sal, que pueda hacer que un pecador, hay un corito viejo que dice, una mirada de fe puede cambiar al pecador. O sea, cuando una gente ve en ti una respuesta de Cristo plasmada en tu rostro, sin que tú abras siquiera la boca, eso es una gran bendición. Eso es una gran bendición. Queremos orar para que Amén. el Señor te use grande y poderosamente y que el Espíritu Santo siga llenando tus días y tu vida de cosas espirituales. Que se hace esa luminaria en medio de una generación en tinieblas, esa luz que alumbre. En el nombre de Jesús. Padre, gracias Jesús por tus hijos que sintonizan este podcast, este programa, este canal, Dios Santo. Padre, pon el coraje, el valor en su corazón. Primero de buscarte en serio y luego de mostrarte a todas las personas que les rodean. Señor, glorifícate en sus palabras, sazona sus palabras. Que todo aquel que quiera ser usado por ti, Señor, pueda ser usado de ti. Y que tú puedas, Dios, usar ese instrumento glorioso para extender tu reino, Señor, sobre todos tus hijos que te necesitan en donde quiera que estén. Señor, levanta hombres y mujeres con denuedo, con una palabra, Señor, santa, sana en su corazón. Y que ellos representen dignamente el reino de Cristo en la tierra. Levanta a tus hijos en esta generación. Avívanos, Señor, en tu espíritu. Y que podamos ser, Señor, luz en medio de las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, llegamos al final de este programa. Queremos bendecirle y agradecerle por estar allí para nosotros, ¿verdad? Para oír lo que tenemos que decir y esperando que estas palabras tengan trascendencia sobre ustedes y que ustedes puedan, a partir de hoy mismo, comenzar a preparar en su mente un esquema. Usted no tiene que esperar que su iglesia, si usted nos ve desde otra iglesia, si usted no tiene que esperar que su iglesia tenga un evento de evangelismo masivo para usted hacer su trabajo. No. Cada vez que usted consigue que uno reciba al Señor, donde quiera que usted lo consiga, eso es fiesta en los cielos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que esa es nuestra asignación. A veces nosotros nos envolvemos en los dones, ¿verdad? En los dones bonitos, cantar, predicar, profetizar, pero realmente nuestro trabajo y nuestra visión debe estar puesta en la evangelización. Así que por ahora nos despedimos. Hasta una próxima vez. Mi hermano Daniel Ruiz y un servidor Darlene Ureña. Queremos bendecirlo en el nombre del Señor y hasta una próxima entrega. Dios les bendiga y les guarde. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Shalom.